Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Del comentario sobre la... Bienvenidos a TVGT, a nuestra edición número 11. Soy Araceli Diegues. Y soy Scarlett Caseros. ¿Cómo estás, Araceli? Bien, Scarlett, aquí con un temazo ya para terminar este año casi, pues, porque ya estamos a vísperas de la Navidad. El secreto del cambio, un tema trascendental, Araceli. Súper trascendental, la verdad que muy interesante también. Bueno, queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando, pero especialmente, Araceli, hoy quiero hacer un saludo muy especial a alguien que está cumpliendo años el día de hoy. Es esa persona que me ha dado el privilegio de abrazarla, de seguir sus consejos, de ver su sonrisa, su alegría, su espontaneidad, y es mi señora madre, Gloria Alvarado. Te mando
un fuerte abrazo desde aquí de TVGT, te mandamos un feliz cumpleaños, que la estés pasando muy bien, y a todos los cumpleañeros del día, y también un saludo a quienes nos están viendo en el interior por Cable TV y a todos nuestros seguidores de los medios de comunicación. Un abrazo. Ok, entonces, ¿presentas al invitado que tenemos? Sí, pero antes, ¿tú has tenido alguna situación difícil en tu vida que te ha costado pues asimilar? Claro, creo que nos puedas todos... compartir. Sí, en esta vida la verdad que nos topamos con personas que nos quieren troncar nuestro caminar, pero ahí sí que creo que tenemos, el Dios Supremo nos da esa oportunidad de tener un cambio y si no lo aprovechamos, pues lástima por esas personas. Me imagino que muchos televidentes se han de identificar con este tema, que a veces tenemos pruebas, desafíos, tenemos obstáculos. A veces uno se pregunta, ¿para qué vine yo a este mundo? ¿Será que vine a sufrir o qué, verdad? Ay, no, ¿O por qué? O sea, hay muchas situaciones que pasan en el corazón de las personas, pero dependiendo el enfoque o la manera resiliente que tengamos los seres humanos de superar lo adverso, creo que ahí podría estar el secreto, pero también, sobre todo, el secreto es el amor que le tengamos a nosotros mismos, pero a Dios. Bueno, prepárese, tome pues un tiempo para escuchar este programa y compártalo si usted cree que puede ayudar a alguien. Hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo al que conozco desde hace muchos años, así también a su familia. Él es ingeniero, es coordinador y fundador del apostolado Uno Más para Cristo, es cantante, pero tiene una voz preciosa, alabador, es predicador, tiene muchos talentos. Nuestro invitado es productor, es un joven que ha guiado a su familia de una manera impresionante. Muchos lo queremos, lo conocemos en las redes sociales. Yo sé que posiblemente usted lo conoce y hoy pues ha tenido el tiempo de venirnos a visitar y ha costado porque es muy internacional nuestro invitado. De repente tal no vez sé nos da cómo un hicimos minutito para y que nos viniera aquí al cante. canal, pero gracias. Así que sin más preámbulo les presentamos al ingeniero Francisco Quintana. Bienvenido, Francisco. Bienvenido. Araceli, Dios les bendiga, mucho gusto, gracias, de verdad. Gracias por la alegría, el honor es mío poder compartir con ustedes. Qué pena eso de que no hayamos podido estar antes, pero bendito Dios, pues tocó mucho que hacer. Estuvimos junto con mi esposa afuera, casi 3 meses aproximadamente, evangelizando, misionando y también pues haciendo una peregrinación. Hicimos un tiempo para nosotros, para poder estar. Estuvimos en Asís, increíble ese lugar. Y bueno, también estamos llenarnos de Dios. Entonces, pues nos tocó estar fuera, pero bendito Dios. Qué alegría y a la vez qué honor. Y quiero contarles que más adelante, en el mes de febrero, vamos a tener esta maravillosa pareja de esposos con nosotros, porque tienen muchas cosas que aportar para los jóvenes, para quienes piensan casarse, para los matrimonios. Y sabes, Francisco, nosotros acá siempre les hacemos esta pregunta a nuestros invitados, porque por respeto al público que quieren conocer también quiénes son nuestros invitados, porque no solo el tema específico, sino quiénes son. Básicamente, una pregunta existencial muy valiosa: ¿quién es Francisco? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde quiere ir? Qué profundo y qué complicado. Pero bueno, creo que vengo de una familia con muchas situaciones complicadas, con una pobreza muy grande, con muchas vivencias difíciles que superar. Actualmente soy una persona felizmente casado. Primero que nada, me considero padre y esposo. Luego de esto, creyente, y junto con esto, con una misión muy específica que Dios ha puesto en mi vida. ¿A dónde voy? Pues voy a donde Dios mande, el cielo es el límite, y de verdad he comprobado en este caminar que lo que yo algún día pude pensar que podría haber hecho no es ni lo más mínimo de lo que hoy en día he vivido, y no porque sea muy bueno, sino porque cuando Dios pone un plan, pues Él lo lleva a uno a cualquier lugar que uno ni lo imaginó. Así que, pues creo yo que voy justamente tratando de cumplir la voluntad de Dios y haciendo la misión que Dios puso en esta tierra. Qué hermoso, Sí, qué Araceli. hermoso. Me gustó mucho lo que dijiste. Te puedo tutear, ¿verdad? Por favor, con confianza. Que hacia dónde vas y tú dijiste hacia el cielo, hacia El cielo es el límite, así Qué es. lindo, la verdad, qué lindo esa respuesta. Le ibas a preguntar. Sobre la fundación y coordinación del apostolado Uno Más Cristo, para Cristo, ¿qué experiencias significativas en los retiros que has evangelizado? La verdad es que el apostolado nace por la necesidad de muchas cosas que a mi criterio no estaban funcionando como deberían funcionar. Vengo pues de conocer de Dios y de participar en todo esto de los grupos y todo, de muchos años. Pero llega el momento en que uno empieza a ver y dice, no, esto no debe ser así. Hay muchas cosas que a lo mejor los que integramos y los que somos parte de, pues
pues no somos el mejor ejemplo, creo yo. Y nos hemos topado en situaciones complicadas en las que yo empezaba a decir esto no debe ser así, esto no debería funcionar de esta forma, la fe es esto, y cosas que me cuestionaban, pero a veces nuestra cultura, y esto es algo bien interesante, nuestra cultura siempre es de echarle la culpa a los demás. Siempre le echamos la culpa a los demás, y los chapines de por sí tenemos mucho esto, siempre, o sea, venís tú en el tráfico, le pegas a alguien y te vas sobre la razón. Sí. Es que es culpa tuya, y entonces creo yo que viene como un análisis a mi vida de decir, bueno, si yo lo estoy viendo es porque Dios quiere que yo haga algo. Es porque quiere Dios que las cosas sean diferentes en esto, y de ahí sale justamente el apostolado, porque entonces empiezo a hacer mucho de las cosas que yo creo que deberían ser diferentes y las empiezo a hacer diferentes. Empezamos haciendo cosas pequeñas, algunos retiros pequeños, se nos empieza a sumar gente y luego hacemos otro más y se nos suma más gente. Entonces creo que de ahí nace el apostolado, el querer ser algo que a lo mejor vemos que debería funcionar distinto y nosotros creemos que lo podemos hacer diferente. Tenemos un lema dentro del apostolado y es gente ordinaria sirviendo a un Dios extraordinario. Porque al final todos somos personas comunes y corrientes. Tenemos personas de todo tipo de profesión, personas que trabajan como empleados domésticos, tenemos doctores, tenemos licenciados, somos personas ordinarias, con una vida ordinaria, pero servimos a un Dios extraordinario. Creo que de ahí sale mucho el apostolado. Y ahí sí que hablar un poquito de la experiencia de la evangelización es increíble. Nos mueve una sola cosa, creer que podemos hacer un cambio en las personas. Eso es lo que nos mueve. Algún día en mi vida viví un cambio y creo que podemos propiciar ese cambio en otras personas. En una sociedad tan complicada, mi querida Scarlett de Araceli, en una sociedad donde el bombardeo siempre va a ser lo negativo. Hoy se aplaude lo malo y lo bueno se condena. Estamos en un mundo al revés, lo malo es bueno y lo bueno es malo. En medio de ese mundo, creemos que con lo que hacemos, con nuestros eventos y todo lo que hacemos, creemos que propiciamos un cambio en las personas. Y lo hemos visto, muchos testimonios de cómo se han encontrado con una vida diferente, se han encontrado con Dios de una forma más real. Y eso creo yo que es lo que nos lleva a seguir en este camino. Creo que es elemental el poder hacer énfasis en esto, que no es un camino fácil, porque son muchos desafíos con los que me imagino que tú te has topado a lo largo de este tiempo. Pero cuando tú tomaste la decisión con tu esposa de poder hacer retiros, tengo entendido que son para jóvenes. Claro. ¿Cuáles han sido las experiencias más significativas, Francisco? Empezamos, bueno, esta es una vida un poco complicada de entender cuando no se tiene el concepto. Yo estudié ingeniería en sistemas, pero te comentaba, yo hacía la broma, soy ingeniero fallido porque nunca ejercí como tal. La verdad es que mi vida la he dedicado a esto de la evangelización. Cuando estaba por casarme, yo le pregunté a la que hoy es mi esposa, le dije, mira, yo esto es lo que hago, ¿te parece bien? Y ella me dijo, sí. Y a eso le sumé una pregunta, o mejor dicho, una petición. Lo hacemos juntos, quiero que lo hagamos juntos. Qué lindo. Y empezamos desde ese momento a hacer lo que hoy hacemos. Y empezamos con retiros de un día a colegios. Sucedió algo interesante. Nuestra forma de expresarnos, de hablar, que va un poco más allá de lo que a veces se conoce sobre la forma de predicar o de hablar directamente, pues es muy real, es muy directa. Me gusta hablar muy franco y muy directo con los jóvenes, quitando un poco a veces ese romanticismo religioso que existe y siendo un poco más sincero y directo en las cosas. Y eso propició de que pues gustara mucho la forma de hablar de ambos, la forma de expresarnos, y nos llevó a que nos conocieran en otros colegios. Y llegó el momento al inicio de todo esto de que hicimos como el cálculo y dábamos más o menos entre 150 retiros aprox en el año. Es decir, pasábamos casi la mitad del año dando retiros. Bastante. Era bastante. Nuestro récord con mi esposa, nuestro récord es de 2 meses y medio dando retiros todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a colegios, fin de semana a pastorales juveniles, a grupos. Y así fue como iniciamos. Éramos jóvenes. Para ese entonces. Eran más patojos. Éramos más patojos. Y con el tiempo fuimos trabajando más aún con jóvenes adultos. Luego empezamos a trabajar con parejas jóvenes.
a veces las parejas recién casadas no tienen un espacio donde poder encontrarse, porque la mayoría de reuniones para parejas son como para muy grandes. Entonces, dentro de lo que trabajamos, hemos trabajado ya con parejas jóvenes de 0 a 10 años aproximadamente de matrimonio. Y en este caminar ha sido interesante, ha sido increíble las experiencias. Ayer justo escuchábamos un testimonio, hicimos un retiro en el que una persona que estaba a punto de divorciarse entra al Facebook. Nosotros usamos mucho el Facebook para publicidad, y ve el retiro, le pregunta al esposo dice, está bien, esta es la última oportunidad que tenemos, vamos. Y justo ayer en la reunión que teníamos, ellos decían, y bendito Dios, a ese retiro, aquí estamos, y seguimos. Y así como esto puedo contarte una cantidad de historias en las que hemos escuchado que una actividad, una prédica, algo que dijimos en algún momento impactó la vida, y hay un antes y un después. Correcto. No somos nosotros somos el medio, pero el poder dejarse llevar por Dios para cambiar ese punto, wow, eso es lo que nos mueve. Ahí tocaste el punto exacto. Y tú, como es el tema, el secreto del cambio, y se han encontrado ustedes con personas que difícilmente pues quieran cambiar, que ustedes dicen, wow, esta persona, por más que le hablen de Dios, y está difícil. Nos hemos encontrado con muchísimas personas, y yo creo que hoy en día los seres humanos tenemos una visión muy errada. Yo hago este ejemplo. Estás en el desierto, tenés sed, y vienen dos personas de distinto lugar. Uno trae una cubeta vacía y el otro trae una cubeta llena de agua. La pregunta es, ¿a quién le preguntas dónde consiguió agua? Por lógica uno dice, pues al que trae. Hoy en día es interesante cómo mucha gente quiere manejar la vida de otros y ni siquiera han podido solucionar su propia vida. Nosotros vamos mucho al resultado y al decirte, mira, nosotros salimos de este tipo de vida, de estas situaciones, pero esto es lo que encontramos y este es el resultado de lo que hemos vivido. Entonces, creo yo que eso ayuda mucho a las personas a entender y decir, bueno, es cierto, a veces yo estoy viviendo una vida de esta forma, pero lo que quiero es esto. Y ha sido interesante ese cambio. Hemos tenido personas que se consideran ateas inclusive, que en un momento de conversación, de plática, han entendido más allá de lo que regularmente la sociedad, en algún momento esa cultura de muerte nos quiere hacer ver. Y poder trascender a un punto donde te das cuenta de la realidad, creo que ha sido lo que nos ha ayudado mucho. Okay. Y ahí esto me lleva a un punto cabal con la pregunta que tengo aquí anotada para ti. La música y el compromiso de transformar vidas en un mundo influenciado por la mal llamada libertad de expresión ideológica. A mí me ha encantado eso. De hecho, cuando yo he estado en el pasado, estuve creo que en un par de actividades donde estabas tú, se ve como el Espíritu Santo obra a través de la música que tú transmites, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha influenciado esto en tu vida y en la misión? Porque de hecho ya grabaste. Sí, sí. Ya te podemos escuchar. La música es una herramienta poderosa para alabar a Dios y para evangelizar. Tengo una experiencia muy peculiar. Junto con otras personas íbamos a un centro, bueno, conocemos mucho, ¿no? Un centro donde habían niños en peligro de calle que los tenían, que era una especie de reclusorio, ¿no? Pero bueno, ya conocemos esa parte. Íbamos seguido, iba yo con los niños, regularmente me tocaba con los niños. Y era hermoso porque los niños necesitados de amor, necesitaban un abrazo y pues yo cantaba, hacía un momento de oración. Y un día le digo a mi esposa, acompáñame, es muy bonito. Y ella se va conmigo, pero ese día nos ponen a los grandes. 17, 18, bueno, 17, 18 ya saben, otra etapa, que son muchachos muy lastimados, muchos de calle, con vicios, etcétera, ¿no? Y pasa lo siguiente, cuando nos llevan al lugar donde estaban ellos una vez a la semana tenían una película y estaban en ese momento con la película. Y cuando les dicen que vamos a entrar nosotros a hablarles de Dios y les quitan la película, se oye aquel lío de no. Ajá. Sale la encargada y dice, están inquietos, a veces son un poco violentos. Una vez me pegaron, pero ustedes tranquilos, dice. Y con los demás que estábamos, yo porque me traje a mi esposa hoy, yo le digo, bueno, señores, si algo sucede, dejen las cosas, salimos corriendo, la vida tiene más importancia. Entramos, los muchachos se les veía una cara de verdad, un rechazo completamente. Armamos,
Pero pasa lo siguiente, puso un ritmo, un estilo hip hop. Yo vengo de barrio, ¿no? O sea, conozco el barrio. Puse un estilo hip hop y empecé a cantar. Y a bailar. Tipo rap. Empecé a cantar y a hacerlo tipo rap. Entraste en su mundo. Es increíble cómo se quedaron callados y se quedaron viendo y escuchando. Y yo seguí cantando y el ritmo... Y empezaron a aplaudir, Fue increíble cómo en ese momento la música transformó el ambiente. En medio de eso yo paré y todos, otra. Yo les dije, denme 10 minutos que les pueda hablar de Dios y seguimos cantando. Se sentaron, se quedaron callados todos. Había unos 100 muchachos. Se quedaron callados todos, escucharon lo que tenía que decir y cantamos otra. Y los puse a bailar. Todos son de barrio, sabían bailar este género. Y mira, fue increíble. La música es una herramienta poderosa que sabiéndola usar podemos evangelizar a cualquier tipo de generación, de edad, sabiéndola usar bien. Para mí ese fue un ejemplo muy fuerte de cómo la música te ayuda a llevar un mensaje. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a ser creyente, pues, y a seguir el apostolado? Porque eres... ya no te dedicaste a tu profesión. Me dedico 100% a la evangelización desde hace ya más o menos 22 años por ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Vengo de un hogar con una pobreza muy complicada. Mi papá en ese momento era alcohólico, drogadicto, y eso ocasionó una serie de problemas fuertes y de heridas muy grandes en mi corazón. Lastimosamente, pues el alcohol, la drogadicción siempre va a lastimar no solo a la persona, sino a todo el núcleo del hogar. Recuerdo muchas heridas, muchas situaciones muy difíciles. Creo yo que yo tenía dos opciones, en mi vida eran dos opciones. Seguir esa misma vida, que es lo que muchas veces hacemos todos, ¿no? O sea, yo vengo de esta vida, pues yo sigo la misma vida. Actualmente yo sería tal vez una persona alcohólica, también con muchas adicciones, no tuviera el lugar que tengo y muchas otras cosas. Pero ahí entra algo que fue lo que cambia la vida tanto de mi familia como la mía, que es Dios. Ambos, o sea, me refiero a mis papás, mi persona, tenemos un encuentro con Dios. Y empieza una lucha de cambio de mi papá, porque no fue un cambio inmediato, fue una lucha de cambio de años en las que tuvimos muchas complicaciones, tanto económicas como familiares. Y creo que ese es el punto que me hizo decir, así como Dios cambió mi vida y la de mi familia, puede cambiar la de otros. Desde muy pequeño, con una mentalidad de pobres. Tenemos que decir esto, porque lo quiero mencionar. Yo vengo de un lugar donde dormíamos 6 personas en un espacio de 6x3. Tierra, lámina, adobe, y esa era donde yo crecí. Estudié en escuela pública, iba con los zapatos rotos a la escuela. O sea, la mentalidad que uno muchas veces vive de pobreza está más aún en la mente que en lo que uno tiene. Así es. Totalmente. Y en esto yo venía con esa idea, pero Dios empieza a cambiar la mentalidad. Conforme conozco, conforme voy avanzando en esto, me doy cuenta de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Es increíble, mis queridas amigas. Estaba en el Convention Center de Los Ángeles, a punto de iniciar un evento a 10,000 gentes, y yo decía, yo humanamente no debería estar aquí. No solo acá en Guatemala, lo que te vas. No, esto fue en Los Ángeles, el Convention Center, donde han estado Imagínate. cantantes así de los más famosos y todo. Yo estaba ahí, me sentía tan pequeño y decía, Dios, o sea, yo humanamente no debería estar acá. En otro país, en un lugar Qué increíble. conmovedor, Yo decía, de veras. yo no debería estar acá. ¿Por qué? Porque yo vengo de allá. Pero a veces, si yo hubiera quedado con esa mentalidad de decir, bueno, yo soy pobre y lo decimos mucho, ¿no? Y yo voy a morir pobre, estoy seguro que nunca hubiera salido de ese tipo de vida. Pero Dios ha ido cambiando mi vida y ojo, he visto mucho la misericordia de Dios, porque no es ni mis medios ni lo que yo puedo, es la misericordia de Dios. Así es. Y estar en ese lugar fue como entender de que no era yo, era Dios. Así es. Y ahorita recién regresamos de una gira de prédica, de misión, 2 meses y medio, 3, 7 países. Desde Europa, luego venimos a Guatemala, luego a Estados Unidos y terminamos en República Dominicana. Y fue algo que a la fecha digo yo, me recuerdo de aquel niño que iba con los zapatos rotos, de aquel niño que jugaba en la tierra, y digo yo,
es algo que yo nunca pensé que pudiera lograr. Jamás me imaginé poner los pies en los lugares que he estado. Y ha sido misericordia de Dios, ha sido el plan de Dios. Creo yo que esto es lo que me motiva. Pero el amor de Dios es que te ha llevado a todo esto. El amor de Dios, Sí, definitivamente, la misericordia. Es como de lo Dios. que dice en el libro de Job, ¿verdad? Entonces, Definitivo. Francisco, qué interesante, sí, de veras, súper ¿verdad? interesante. Mira, entre la balanza de ser predicador y cabeza de hogar, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas que has encontrado en esto? Esto es algo bien, bien interesante. Yo creo que para los que hemos vivido en un mundo de fe, a veces hemos cometido errores. Yo vi mucho esto antes de ser papá. Yo miraba que habían personas muy comprometidas con la iglesia, pero abandonaban la familia. Sí. Y me tocó hablar con muchos hijos de gente que de alguna forma tenía algún cargo dentro de alguna organización religiosa y que sus hijos no querían saber nada de Dios porque decían, es que Dios me robó a mis papás, es que mis papás, bueno, tantas cosas. Cuando mi esposa resulta embarazada, acordamos juntos que esto no iba a pasar en nuestras vidas y tomamos muchas decisiones importantes. Por ejemplo, algo que tomamos fue no viajar juntos tanto tiempo. Viajábamos, lo más que hacíamos de misión fuera era una vez al año y 15 días máximo cuando nuestros niños estaban pequeños. Tomamos muchísimas decisiones como llevarlos, como ser ejemplo. A veces pasa que hay una incongruencia de vida entre lo que la gente predica o hace afuera y entre lo que vive en el hogar. Y los hijos lo ven. Y nosotros dijimos, no, vamos a hacer los mismos dentro y vamos a hacer los mismos fuera. Qué lindo. Todo esto nos hizo tener una prioridad en el servicio. Y dijimos, antes de servir, somos papás. Nuestros hijos, bendito Dios, ahorita son adolescentes. Y bueno, la verdad es que cuando la gente dice, ¡ah, qué etapa más dura! Yo digo, no, al contrario, qué etapa más linda, porque bromeamos, se ríen, son parte de todo. Ellos son parte del apostolado por decisión propia. Yo los dejé libres y les dije en el momento que ustedes quieran. Esto no es obligatorio. Si ustedes desean, genial. Si no, no. Pero creo que ha habido en el corazón de ellos un deseo de hacerlo por convicción propia. Y porque ven el ejemplo de ustedes, sobre todo, ¿verdad? Mira, Sí, es que el lindo ejemplo viene verlos desde en la las redes casa. sociales, el valioso trabajo en equipo que hacen. Sí. Pues hemos luchado por ser, al final, esa congruencia de vida. De hecho, lo decía Juan Pablo II, no más divorcio entre fe y vida. Es increíble cómo escuchamos en nuestra Guatemala. Mucha gente habla de Dios, Dios te bendiga y de veras uno dice, ¿por qué estamos tan mal? Sí. O sea, no hay una congruencia de vida. Sí. Mucha gente que pues dice participar en cualquier denominación, en cualquier tipo de religión, pero no hay una congruencia de vida. Y yo creo que eso falta mucho hoy en día. Que lo que yo digo ser dentro de, lo puede hacer en el hogar, lo puede hacer en la sociedad, porque muchos nos disfrazamos de creyentes. Una playera cuando voy a la reunión, luego me quito y en el trabajo nadie sabe, y luego allá. Entonces dejamos de ser realmente ese cambio. Y fuimos llamados a ser sal en medio de todo, a ser luz. Pero si esa luz la oculto y la saco solo cuando voy a ir a la reunión, cuando voy a mi grupo, no lo estamos haciendo. Y eso es parte de lo que creo yo que nos ha cambiado mucho a nosotros. Decir, vamos a hacer sal y luz, pero en todos lados. Hay una frase que me encanta del finado Monseñor Bian, que ya falleció, pero él dice una vez, debemos ser descaradamente católicos, descaradamente creyentes. Y yo me quedé analizando la frase y decía, es cierto, no me debe dar pena expresar lo que yo soy. Y creo que eso ha hecho mucho cambio en nuestras vidas. Descaradamente católicos, y de esa manera pues es una parte en la que debemos de reflexionar todos los cristianos, porque no es lo mismo estar del lado de la luz que la oscuridad, y es ahí donde viene ese secreto al cambio, y lo vamos a definir más al regresar de la pausa comercial. Sí. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT.
Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Cara a cara con la verdad. Un espacio de debate donde se enfrentan posturas opuestas sobre los temas más relevantes del país. Eduardo Morán modera estas conversaciones, facilitando un análisis político y jurídico profundo, que permite al televidente conocer diferentes perspectivas y formar su propia opinión. Un programa dirigido a quienes buscan entender a fondo los problemas nacionales desde múltiples ángulos. Solo por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Oye, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Vuelta, muchísimas gracias por su sintonía. Tenemos a nuestro invitado Francisco Quintana con el tema El secreto del cambio. Hemos estado pues hablando muchísimas cosas. Bueno, nuestro invitado acerca de cómo ha sido su testimonio en cuanto a esta valiosa misión de trabajar desde el lado pues cristiano, que es muy importante, un católico comprometido, ¿verdad, Francisco? Claro, que eso es importante. Quiero pues tocar un tema muy importante. Sé que muchas personas en algún momento de sus vidas, y me incluyo porque eso nos ha pasado a todos, hemos tenido algún vacío existencial. Esa pregunta de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, pues en algún momento muchos nos lo hemos preguntado. O quizá hemos tomado alguna mala decisión en el tema de las tendencias suicidas, la infidelidad, los divorcios, las adicciones, el luto, muchísimos aspectos que definitivamente han dejado heridas en las personas. Es ahí donde pues es como complicado este trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos del vacío existencial, Francisco, ¿cómo ves tú este tema en cuanto a la humanidad? Porque tú has ido a Europa, has ido a los Estados Unidos, has estado aquí en Guatemala. ¿Cómo te has dado cuenta tú de que sí hay una gran realidad en este concepto de vacío existencial? Es increíble porque yo le he puesto a este concepto del vacío existencial, le he puesto un concepto muy propio, que son las deudas emocionales.
a veces los entendemos muy bonito así, porque las deudas hay dos tipos, ¿no? Lo que a mí me deben y lo que yo pueda deber. Entonces, esas deudas emocionales muchas veces es aquello que yo no tuve, que regularmente viene por los seres cercanos, ¿no? Papá, mamá, etcétera. Y las deudas que yo pueda generar, que de eso nos lleva después. Estos vacíos vienen a raíz justamente de esas deudas, de eso que yo no tuve, que yo no recibí. Básicamente, si hablamos clínicamente, los seres humanos tenemos necesidades básicas emocionales, que cuando no son cubiertas, crean lo que tú le decías, vacíos, lo que yo le llamo deudas emocionales. Y el detalle de estas deudas es que no hay ni raza, no hay posición económica, no hay nada. Todo es... Siento que es como un arma para el fracaso personal y espiritual, ¿verdad? Cuéntanos por qué. Definitivamente. Un vacío existencial o una deuda emocional regularmente te lleva a querer llenarlo con algo. A esto le sumas la cultura que nos rodea, esa cultura de muerte que te hace creer que lo vas a llenar con un vicio, con una vida de fiesta, de libertinaje sexual. Te das cuenta que ese vacío creó o te llevó a una decisión negativa, una mala decisión. Y esa mala decisión te lleva a otra mala decisión. O sea, es increíble cómo esa deuda emocional, ese vacío, te lleva a elegir mal, a tomar malas decisiones. El caso que tenemos muy cercano de muchas mujeres que creyendo que van a llenar ese vacío, esa falta de amor de papá, de mamá, terminan viviendo una vida muy, pues, una persona, un hombre que supuestamente te iba a generar amor, termina generando realmente una relación complicada, es lastimada en su interior y luego termina buscando otra relación y otra relación. Al final yo le digo mucho esto y lo hablamos en los retiros que hacemos, o sea, lo que tú necesitas es primero llenar tu corazón para luego, pues si es una relación, tener una relación sana. Y así podríamos hablar de los vicios. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué empecé a beber? ¿Por qué empecé a tomar alguna droga? Porque quería llenar esa soledad, ese vacío que había en mí. ¿Y cómo la llené? La llené con vicios. ¿Y te ayudó? No, terminé peor. Es increíble, Scarlett y mi querida Araceli, cómo todos tenemos eso, pero lo llenamos de formas diferentes. En mi vida definitivamente lo viví, lo experimenté. Las situaciones familiares crearon muchas deudas, muchos vacíos. La diferencia fue que en ese momento, la misericordia de Dios, empecé a llenarlo de Dios. Empecé a buscar llenar mi corazón, no con todo esto que me propone el mundo, la sociedad, la cultura de muerte directamente, sino llenarlo con cosas positivas, con cosas buenas. Y eso me llevó a tomar mejores decisiones. Y esas decisiones me llevó a empezar a salir de esos vacíos. No es que ya no existan, de vez en cuando uno vuelve a tener su crisis emocional, pero tu forma de solucionarla es distinta. Sabes para dónde vas, sabes qué es lo que querés. Y es lo que tú dices, Francisco, sobre las deudas emocionales. Y tú, bueno, ¿crees tú que estamos preparados para las difíciles pruebas que nos presenta la vida, pues? Yo creo que Dios tiene misericordia y siempre va a haber alguien que te va a guiar. A veces esperamos ver ángeles caídos del cielo, así con alas y muy hollywoodenses. Siempre hay una persona que te quiere ayudar, un consejo, una palabra. Siempre hay alguien cercano que Dios pone. Sí. Para mí, esos son ángeles. Sí. El problema es que regularmente, como muy caricatura, ¿no? Regularmente el angelito te dice las cosas buenas, pero está aquella persona que te dice, no, llena esto de esta forma y de aquello. A veces, mis queridas amigas, escuchamos al que no debemos y al que sí deberíamos, lo rechazamos. Exacto, son ángeles sin alas, ¿verdad? Sí, ángeles sin alas. Sin ángeles sin alas. Aquí tengo yo un punto muy importante y algo que a mí me gusta es anotarlo para que no se me olvide, porque a veces uno quiere decir tanto y que se le para olvidando. Se le olvida a uno. Sí, pero la razón del por qué cada persona que busca el éxito en todas las áreas de la vida está llamada a conocer la verdad, y me refiero a una sola verdad, porque en la palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y esa verdad es Cristo. Amén. ¿A dónde quiero ir con esta pregunta? Todos los seres humanos tenemos metas, tenemos sueños, tenemos expectativas de vida, tenemos dones y tenemos habilidades. Pero a veces en ese caminar como que perdemos esa importancia de hacerlo todo bajo esa protección de Dios. Hemos estado en un mundo que ha evolucionado, como tú bien lo dices, Francisco, pero
¿estamos llamados a conocer esa verdad, sí o no? Definitivamente. Hoy en día se maneja mucho el relativismo, se maneja mucho los conceptos existenciales, todo lo que hoy en día, inclusive muchas terapias alternativas te hacen pensar, creer, y todo va en contra de alejarte y decirte hacer lo que tú querrás. O sea, si para ti está bien, pues que el mundo no se meta, que nadie se meta, nada es absoluto, todo es relativo. Y por lo mismo hemos entendido cómo nuestra sociedad en general se ha lastimado más porque no hay una guía. Esto es como que nuestros antiguos navegantes dijeran, pues vamos y yo voy a hacer mi propio rumbo y entonces yo voy a ir a donde yo quiera. De hecho, los navegantes tenían la estrella del norte, tenían siempre, y ahí está aquella frase de perdí mi norte. ¿Por qué? Porque tenés una guía por dónde ir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es bonito cuando tenés una guía y saber por dónde ir. La gente hoy en día se crea su propia realidad. Y lo que yo digo, bueno, si esa realidad te lleva a algo bueno, pero finalmente vemos los resultados de... Toda la gente hoy en día te habla de lo que tenés que hacer hoy, pero nadie te habla de los resultados o consecuencias del mañana. Y si yo dijera, bueno, veamos las consecuencias de cada uno, hagamos a un poquito la parte de religión, veamos consecuencias, seamos muy humanos. Una persona con Dios, una persona sin Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Y se ve claro cuando alguien ha tenido una guía y decir, bueno, este es Dios y por aquí voy, y cuando alguien de una forma, pues sin guía, sin razón, sin ser, toma decisiones, toma rumbos, y al final del día decís, ¿cuáles son los resultados? Hagamos un balance. Y te das cuenta que cuando vamos en este camino de Dios, nuestro balance siempre va para arriba y va positivo. Yo, y lo aseguro con toda firmeza, yo no tuviera el lugar que hoy tengo si no hubiera sido porque fijé en este camino mi rumbo. Yo tenía vocación al matrimonio, yo sí la tenía, yo nunca tuve ninguna pena de pensar en algún otro tipo de vocación, pero estoy seguro que si no hubiera sabido escoger a la persona que hoy en día es mi esposa, mi vida no fuera la que es hoy. Pero esto viene a raíz de ¿qué? De este camino que es Dios. Y que Dios es el centro de sus vidas. Sí, definitivamente. Y es ahí donde decís, bueno, seamos sinceros. ¿Qué pasa cuando has seguido a Dios y qué pasa cuando no lo seguís? El resultado de este lado siempre va a haber un vacío, lo que tú decías, siempre hay una complicación que pareciera no solución. Cuando estamos con Dios, no es que no existan problemas, no es que no existan complicaciones, pero es que las afrontamos con una visión diferente y tenemos un rumbo para dónde vamos. Y eso es muy cierto, Francisco, porque cuando más buscamos de Dios, más problemas se nos presentan. Pues eso es muy difícil. Es un concepto interesante que no siempre es tal cual así lo pensamos. Muchas veces decimos, ay, es que ahora que me acerqué a Dios, ahora tantas cosas que me pasan. No, es que a veces cuando te acercas a Dios, Dios empieza a quitar lo que no era parte de su vida, exacto, lo que no era su voluntad, y empieza a poner cosas nuevas. Y esa es una siembra y cosecha. Tú empezás a cosechar cosas malas y en la vida vas a recibir situaciones complicadas. Pero conforme cosechamos cosas buenas, es el momento en el que vas a recibir mucha cosecha buena. Exacto. Y eso pasa, te acercas a Dios, Dios va quitando mucho de aquello que no era para tu vida lo mejor o la bendición. Y empieza a poner muchas cosas nuevas. Amén, así es. Un mundo sin amor y sin fe definitivamente vive la oscuridad. Vemos escenarios y efectos en esta pregunta. Hoy en día yo me he topado con situaciones muy comunes en cuanto a las pruebas que viven las familias dentro de casa con el tema de sus padres o alguna enfermedad. Cuando digo con referente a los padres es cuando tienen pues alguna situación física, padres de la tercera edad, enfermedades terminales, abandono y muchas cosas que uno ve en el hogar, pero cuando entendemos que si no tenemos amor y no tenemos fe, obviamente no vamos a avanzar, pero ¿cuáles son entonces los efectos y los escenarios que tú has visto a lo largo de este tiempo en el cual tú has entregado tu vida con tu familia en los caminos de Dios? Bonita pregunta. Dios es amor. Y entenderlo y vivirlo nos hace vivir un amor de familia, un amor de sociedad, un amor de compromiso. Y esto incluye, y yo siempre lo digo mucho, empezando en tu casa, con los tuyos. Y no es lo mismo tener tu corazón lleno de una vida saludable emocionalmente, espiritualmente, y poder darle a los tuyos justamente esto.
¿Qué pasa? Hoy en día estamos tomando mucho culturas ajenas que ni siquiera son las nuestras. A mí me encanta nuestra cultura latina. Aquí vivimos y la familia, hasta viejitos, y ahí los tenemos, los guardamos en nuestro corazón siempre y siempre nos preocupamos. Las culturas que no son nuestras, la cultura americana en algún momento, ellos son lo contrario, son, bueno, a cierta edad y los mandan a asilos y casas de retiro, y es una cultura muy distinta. El detalle es que hoy en día estamos queriendo copiar mucho de todo esto y estamos volviendo nuestros corazones muy fríos con aquellos que amamos. Y estamos empezando a querer replicar todo este tipo de ideas en las que estamos dejando de amar a los que nos amaron primero. Es que han habido muchos casos de deshumanización que a mí me han impactado, hijos que se aprovechan de sus padres, hijos que abandonan a sus padres en la etapa más importante de sus vidas, padres que han abandonado a sus hijos, claro. En fin, vivimos cabal esto que te digo, ¿verdad? Esa deshumanización. Ahora mi pregunta, Francisco, es ¿por qué los niños y los jóvenes son más vulnerables en estos temas que hoy vemos y que pocos conocen, pero es bueno conversar de estos temas como el tema de la ideología de género, las iniciativas pro aborto, la cultura woke, el nuevo orden mundial, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es un bombardeo a cada día más descarado. Yo recuerdo en mis tiempos cuando se hablaba, cuando estaba más joven, oiga, yo recuerdo que antes se hablaba de todos los temas como así subliminales y como de una forma oculta. Hoy todo este tipo de temas son muy abiertos y se les da mayor realce cuando hablas de algo que tiene que ver con esto que cuando hablas algo bueno. Yo tenía un video que puse en TikTok a punto de llegar al 1,000,000 y era una charla que di en medio de un volcán. Pero una charla muy dura. Me encantó ver eso en las redes. A los 950,000, a punto de llegar ya al 1,000,000, me la bajaron. Wow. Y entendés y decís, bueno, y luego ves otros videos que decís, ¿y por qué no bajan esto entonces? O sea, cuando realmente mi mensaje era un mensaje muy directo, muy real a la conversión, al analizar lo que yo vivo. ¿Qué pasa? Lo que tú decís, o sea, hoy en día esta cultura, todo esto, que al final entendemos que hay dinero atrás. Esto es así, o sea, ¿a quién le conviene el aborto? Le conviene a los que lo patrocinan, a los que venden, a los que... A los que fabrican con los residuos de los bebés. Sí, igual toda la cultura woke y todo esto, al final ves que lo que hay atrás es dinero y el deseo de destruir una sociedad. En medio de este mundo, quererle hablar a los más pequeños y salvarlos. Prácticamente salvarlos de una cultura que a cada instante está más tergiversada. Exacto. Yo creo tan hipócrita, puedo usar una palabra muy fuerte, pero creo tan hipócrita en otros países que a un niño puede venir y decidir qué sexo puede él elegir, pero no puede votar. Pero no puede, o sea, y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué? Si uno pregunta, ¿y por qué no puede votar? Es que no tiene criterio. Pero para cambiar su vida completamente sí lo tiene entonces. Estamos viendo algo que se vuelve ridículo completamente y vemos a muchas personas que, bendito Dios, están levantando su voz. Tantos políticos que hoy en día tienen un concepto muy real y van por la familia. Muchas personas como Agustín Laje, que tiene un criterio muy fundamentado. Me encanta cuando habla sobre la cultura idiota. Porque es cierto, hoy en día estamos viviendo una cultura en la que nos quieren idiotizar. Una generación. Una generación que nos quieren idiotizar, eso es lo que quieren hacer. Donde ya no pensés, sencillamente andate por lo que te dicen, seguí esto porque todo el mundo lo sigue. Y es cierto, a mí me ha tocado confrontar en estos temas, en retiros y decir, bueno, recuerdo que una chica una vez decía y defendía su tipo de elección sexual. Yo le decía, listo, analicemos todo esto. Y empezamos a hablar. Y yo hice una pregunta tan sencilla. Yo le decía, ¿entonces el amor es igual a sexo? Y con esa pregunta fue como desarmar su concepto. Porque hemos cambiado el concepto del amor, el concepto de la sexualidad. Hemos cambiado inclusive el concepto científico. Ok, quitemos un poco la fe. Está bueno, porque la gente dice, no, que el Estado laico... Listo, está bien. Quitemos la fe, bonos a la ciencia. La misma ciencia respalda todo esto. Lo natural, ni siquiera nos vamos a la fe, sino la misma ciencia. Pero esta cultura que nos quiere idiotizar, esta cultura que nos quiere hacer pensar lo ilógico, es la que está ganando. Y contra esa es con la que luchamos.
¿Y para qué luchamos? Luchamos por un bien, luchamos por una generación nueva con criterios firmes, luchamos por niños sanos, luchamos por hogares unidos. La familia hoy en día, el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, se ve descontinuado. Claro, hay familias complicadas, de situaciones difíciles, pero no es que el núcleo familiar ya sea descontinuado, pero hoy nos quieren vender de que ya no funciona ese concepto. Sí. Nosotros estamos mucho a favor de la familia, de ese concepto de papá, de mamá, de luchar por los hijos, porque hoy en día te dicen, no, ese concepto es obsoleto, y no, sigue siendo funcional. Se vale luchar, ¿verdad? Se vale edificar. Por supuesto que sí. Se vale luchar. Al final, yo creo que muchos de nosotros que estamos en este tipo y que así como ustedes tratan este tipo de temas con una orientación bastante real, somos contracorriente. Y de hecho, recuerdo mucho en la misma Biblia, dice una parte que me encanta porque dice, es que los que trastornan al mundo ya vinieron por aquí. A la gente le trastorna escuchar estos conceptos. Sí. Le choca que alguien le hable de Dios. A la gente le causa hoy en día como cierto rechazo escuchar decir, necesitamos a Dios, necesitamos una familia, necesitamos tener una línea. ¿Por qué? Porque están tan lastimados que mucha gente ya no quiere ni siquiera pensar que esa es la salida. Hay muchos corazones lastimados. Y es la única salida, pues, definitivamente. Ahí está el camino, la verdad y la vida. Yo creo, mis amigas, que muchas personas que hoy nos ven, que nos escuchan por medio de este medio, hay situaciones difíciles que están viviendo. Y yo te diría esta frase, y me encanta decirlo, ya probaste a tu manera, prueba a la manera de Cristo. Mucha gente ha probado sus propias salidas y mucha gente termina peor. Yo quiero invitarte a ti que nos ves, prueba a la manera de Cristo. Haz un cambio en tu forma de pensar. Prueba a este lado. Y si no te funciona, te devolvemos tus problemas, tus situaciones difíciles y te regresas a tu vida. Exacto. Pero prueba algo diferente. Ah, qué lindo, la verdad. Mira, Ricardo, sobre el movimiento Provida, Educando para Vivir, y sobre la obra de teatro que tienes ni a AM ni a FM. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Ese fue un proyecto tan bonito que surgió hace muchos años con el doctor Estuardo Carrera, un gran ginecólogo y sobre todo profesor de la vida. Él fue el que recibió a mi hija grande. Fue mi ginecólogo por muchos años. Saludos a ti. Los tres de nosotros, él también. De verdad, es una persona increíble. Increíble. Con él compartí una entrevista también hace muchos años. Pero cuéntanos. No, increíble. Hicimos una mancuerna de Dios. Esto fue de Dios. Sí. Él me dice, Francisco, voy a Shela a dar unas pláticas. Me ayuda con el sonido. O sea, él me pidió ayuda en el sonido. Yo, doctor, claro, con gusto. Véngase a la casa, platiquemos. Y llegó a mi casa, vivíamos cerca en ese entonces. Y tomando el cafecito le pregunto, doctor, ¿y qué va a hacer? Es que son unas pláticas para jóvenes. Yo, qué alegre, qué bonito. ¿Qué necesita? Y hablando técnico, ¿no? Y le digo, ¿y dónde va a ser? En el Teatro de Shela, me dice. ¿Hasta Shela? Pero en el teatro, porque eso es promovido, de hecho, por Monseñor Vian. En ese entonces él era el obispo de Los Altos y él estaba formando la pastoral familiar. Y le pidió a él que hiciéramos todo esto, bueno, que lo hiciera, pero eran pláticas. Entonces yo le digo, mire, doctor, le digo, pero es el teatro de Shela, es hermoso, le digo, ¿por qué no, en vez de hacer una plática, por qué no se hace como actuado? Y empecé a armar una idea, se la propuse, le pareció, el doctor, de verdad que en ese entonces creo que hicimos un equipo muy bonito, porque él decía, me parece esto, yo le decía, doctor, estos testimonios mejor, en vez de darlos así nomás, actuémoslo. Imagínense que al final la persona que lo actúa diga, este soy yo y esta es mi vida. Correcto. Y de hablar de esto, de poner un sketch, de poner un canto, surge una obra que se llamaba Ni AM ni FM. Una frase que yo usaba mucho, él la escucha porque yo la usaba mucho en algún testimonio, en alguna prédica, y es que la frase viene de decir el sexo ni AM ni FM. Y la gente siempre se queda así como así. ¿Cómo qué? Piensa que radio, ¿no? Ajá. Y la frase es ni antes del matrimonio ni fuera del matrimonio. Y ese concepto viene de un amigo, José Miguel Rojas, seguramente lo habrán escuchado. Saludos también para él. Él es el primero que yo se lo escucho, y de ahí viene el nombre de la obra. Era una obra 100% provida, con testimonios reales actuados. Sí, yo fui a una, me recuerdo, me impactó tanto, Francisco. Es que era increíble ver el resultado final, porque había un momento donde había un sketch de una mujer que había sido violada, ella pide jalón, el que la lleva un camionero la viola, y luego la decisión es, ¿tengo o no tengo a este hijo? Que es una decisión que hoy en día dice la gente, no, pobre mujer, tiene derecho y mil cosas.
pero ella viene y cuestiona al público. Y todo eso fue lo que hicimos junto atrás, ¿no? De decir, Sí, bueno, esto. sí. Ella cuestionaba al público y decía, ¿será que lo hago o no lo hago? Había gente que decía, sí, hágalo. ¿Para qué va a lastimar su vida? Y habían otros que decían, no. Y ella, disfrazada con un estómago falso, ella se quitaba el disfraz, se quitaba esto y decía, si yo hubiera abortado, porque fue mi vida, fue mi mamá, me hubieran abortado a mí. Ay, se me erizó la piel solo Y de es que recordar ese era momento. increíble, porque ella decía, Sí. me hubieran matado a mí. Sí. Y hubieran matado a mis hijos y pasaban sus hijos. Ay, sí. Hubiera matado una generación completa. Ahí sale y de eso da inicio para que este movimiento que continúa, el doctor lo continúa, siga y se llamara Educando para Vivir. De ahí sale la obra, se presentó en muchos teatros, de hecho se hizo un foro presidencial en ese entonces. Para esas elecciones se les presentó a los candidatos tratando de llegar a la conciencia junto con la conferencia episcopal. Fue un proyecto muy bonito, por años estuvimos con ellos acompañándolos, participando de la obra, viendo la parte técnica. Bueno, y luego ya nosotros seguimos directamente nuestro llamado y el doctor sigue con el, Ay, qué bueno. con el movimiento. Bueno, Ricardo. Pues hay una pregunta más. Sí, hay ¿verdad? bueno, la verdad, hay Así muchas, que- pero la última que te haré. ¿Qué significa para ti uno más para Cristo y qué se refleja en tu vida? El lema viene de una historia. Y bueno, aprovecho a mandarles un saludo a todos los amigos que son locos por Jesús, a todos los que se han vuelto uno más para Cristo. Somos una familia grande, el equipo en sí del apostolado somos más o menos 110 personas. Es un equipo bastante grande y les mando un saludo a todos, seguramente nos están viendo. La historia es esta, viene una persona, organiza un evento grandísimo en un estadio, en un pueblo allá en Estados Unidos, pero el mero día del evento hubo una tormenta y el camino se tapa. No llega nadie más que todo el equipo técnico y la persona que iba a dar el mensaje. Esa persona que iba a dar el mensaje dice, bueno, Dios me mandó acá y yo lo voy a hacer. Sube, empieza a dar su mensaje y al final pregunta si alguien quiere acercarse para hacer pues como una oración y estar con él, acompañarlo y tener un cambio de vida. Y al final de todo el lugar la gente lo veía porque solo los técnicos estaban. Ajá. Y la gente lo veía como, ¿y quién va a llegar? Y se acerca uno de los iluminotécnicos llorando que había recibido ese mensaje y esta persona decía, por esta persona, todo esto valió la pena. Y de ahí sale el nombre de decir, uno más. Con uno más que logremos llevar a un cambio de vida, con uno más que logremos ayudar, apoyar su vida, con uno más que lo sumemos a Dios, nuestra misión ha tenido éxito. Qué lindo saber que una persona, por lo que yo hago, por mi sonrisa, por mi trabajo, por mi mensaje, lo que yo sea, pudo acercarse a Dios, pudo conocer una verdad, pudo conocer realmente un camino diferente. Y de ahí sale uno más para Cristo. Qué lindo. Bendito Dios, no solo es uno, somos muchos, Sí, pero de ahí sale uno más, con uno que logremos en los eventos. Bendito Dios, los eventos se llenan, la gente se acerca. Y deja eso, cada persona que se suma a esto es un mundo, una familia y viene mucho atrás. Pues sí, definitivamente. Bueno, esa era mi última pregunta. Ahora, ¿No ¿tú tenías otra? ¿Tú tenías otra? No. Tú tienes más preguntas, ¿verdad? Bien, tenías otra, pero bueno. Vamos a solicitar un poquitito más de tiempo, unos 2 minutos o 5. Ok, perfecto, tenemos tiempo. Hazle la otra pregunta. La propuesta es para el 2025 en el apostolado. ¿Qué mensaje les dejas a los televidentes? ¿Cuáles son tus El propuestas? 2025 viene con mucha Con todo, ¿verdad? evangelización. Hacemos un retiro que se llama Conquistando la Cima, que nos vamos a un volcán. Y en medio del volcán hacemos Buenísimo. mensajes, hacemos algunas experiencias y al final concluimos con un momento de oración, de Eucaristía, de misa. Ese es uno de los retiros que vienen. Luego viene otro retiro que siempre hacemos que se llama Plenitud, que es un retiro para solteros. Ok. Es increíble este retiro, cómo ha tenido de aceptación, porque hay muchas personas que necesitan un poco de ayuda para orientarlos. Este retiro lo que hace es orientar a las personas y decirles cómo tener una vida diferente y salir de una vida en la que venían de codependencia, de relaciones tóxicas, etcétera. Bueno, vienen muchísimos proyectos, pero creo yo que mucho de lo que hacemos nosotros, y lo quiero compartir con ustedes, hay cosas que no ponemos fotos.
hacemos mucho trabajo social. Hemos aprendido, y eso es un concepto muy nuestro, que ese trabajo social no se anuncia. Dentro de nuestra organización no tomamos fotos a eso, porque creemos que eso se hace en silencio. Correcto, muy bien. Y lo hacemos con el corazón y hacemos mucho trabajo social y viene mucho. Hemos ido a los hospitales, hace poquito hubieron varios proyectos en los que se iban a los hospitales a hacer el rosario, otros estaban con un rótulo que decía, dame 5 minutos. Y les daban un abrazo a las personas, hablaban, los escuchaban. Bueno, vienen ese tipo de proyectos y yo creo que al final, más que solo nosotros, escuchar cuando Dios te habla, escuchar cuando Dios está llamando a tu corazón es importante. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Exacto. Dios nos llama a todos y llega un momento en el que Dios te está llamando. Y estoy seguro que si tú ves este programa es porque Dios te está llamando. No es casualidad que estuvieras en tu Facebook o en tus canales viéndolo. Es que Dios quería hablarte de una forma. Tú que nos estás viendo, Pedro, Juan, María, Carlos, es un llamado de Dios. ¿A qué? A cambiar de vida. Es el momento. Muchas veces esperamos fatalidades para hacer un cambio en nuestra vida. Hoy, que tú tienes salud y vida, es el momento de aprovechar y cambiar ese concepto. Hay una cita que me encanta y termino la pregunta con esto. Romanos 12:2 dice, no vivas bajo los criterios de este mundo, más bien cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y agrega en la misma lectura, dice, y conocerás la voluntad que es agradable, buena y perfecta. A mí me parece que es el camino. No vivir bajo el criterio del mundo actual. Cambiar nuestra forma de pensar, que ahí enrolla todo. Y eso va a cambiar nuestra forma de vivir. Yo les decía, vengo de un mundo en el que había mucha pobreza, mucha necesidad, y Dios me ha llevado literalmente a las naciones. Pero eso fue por un cambio de mentalidad, un cambio de pensar. Y sobre todo, saber de que no debo culpar a los demás de lo que está pasando. Debo tomar mi papel, cada uno de nosotros en nuestra propia realidad. Te invito, toma tu papel. Deja de quejarte de la sociedad. Todos nos quejamos de la sociedad. Ay, es que el gobierno, ay, es que la municipalidad, los policías. Haz tu parte, haz lo que a ti te toca. Nos quejamos de todo, pero no hacemos lo que nos toca. No hacemos el cambio. No hacemos el cambio. Si tú cambias, cambia el de la par, cambia, de verdad, todo cambiaría. Pero dejemos ya de responsabilizar a otros. Empezá tú a tomar decisiones en tu vida y decisiones sabias, decisiones con ayuda de Dios. Y te aseguro que tú y tu casa, lo dice la Biblia, va a cambiar. Yo lo viví, lo he vivido y eso es lo que buscamos nosotros. Francisco, me inspira mucho escuchar todo esto que tú transmites a las personas que nos están viendo. Hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, mucha rabia, mucha falta de perdón. Pero mucha gente no quiere salir de su zona de confort. Y entonces el secreto del cambio, tú me lo vas a decir porque sabes que es así, es el perdón, ¿cierto? El perdón. Hay un personaje bíblico. Pero es tan difícil a veces. Sí, es difícil, pero quiero llamar un poquito la memoria del personaje bíblico de José. Los hermanos le tenían envidia, lo quisieron matar, lo tiraron a un pozo, lo vendieron, luego lo vendieron a una persona llamada Putifar, luego la señora, yo hago la broma, doña... Es que suena raro decirlo, sí, pero doña Putifar quiso propasarse, lo meten preso, más o menos de 2 a 4 años preso injustamente. Cualquier persona diría, él tendría todo para ser una persona desdichada, para vivir con rencor hacia la familia, a la sociedad, al gobierno, etcétera, de ese momento. Pero no, dice la Biblia que él encontraba siempre el favor de Dios. Y si entendemos por qué, es porque era feliz. Y para ser feliz había una clave, había perdonado. Si tú perdonas, eres feliz. Hay gente que le vemos en el rostro y se le nota la falta de perdón, se le nota la falta de libertad emocional. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. ¿Quieres ser feliz? Perdona. Cuando tú perdonas, eres feliz. Y esto lo llevó a todo lo que conocemos en esta lectura. Pero al final me llama la atención algo, porque cuando la familia la reúne, él siendo ya el máximo del lugar, él hubiera podido vengarse de la familia. Y nadie le hubiera dicho nada. Él los hubiera mandado a matar y nadie le hubiera dicho nada. Se empieza a quitar la vestidura y cuando la familia lo reconoce se llenan de miedo. Y él les dice lo siguiente, no tengan pena, no fueron ustedes los que me mandaron aquí, sino fue Dios. Entender que nuestra vida difícil, si yo hubiera pensado que lo que yo viví
de pequeño, de joven, eso hubiera servido para alguien, en ese momento yo no lo hubiera entendido, pero sé que toda esa vivencia hoy me ayuda a hacer lo que hoy soy y lo que hago. ¿Por qué? Dios tiene un plan para ti, pero para llegar a entender ese plan necesitamos tener una vida plena, y esa vida se obtiene con el perdón, con la libertad emocional. ¿Para qué cargar con esas cargas? ¿Para qué vivir con rencor, con odio, con dolor? ¿Para qué seguir con eso si el único que lo ata es a mí? Esto es tan ilógico como querer tomar yo un veneno yo para que te haga mal a ti. Eso es el rencor, el odio, el resentimiento. Solo soy yo el que me cargo, lo vivo amargado. A lo mejor el otro ya hasta salió libre de su rencor porque perdonó. Mi amigo, mi amiga, tú que estás viviendo una situación así, en la que a lo mejor vives con rencor hacia tu papá, tu mamá, porque te abandonó, porque te lastimó, porque abusó, de verdad, y ya es un momento de liberar todo eso y de entregárselo a Dios y de perdonar. Ojo, el perdón no es un sentimiento, ay, qué bonito siento, no, es una decisión. El perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. El perdón es un proceso, y es un proceso diario. El perdón es una gracia de Dios. Yo creo que tú lo dijiste muy bien. Si yo no hubiera logrado perdonar, lo primero que me tocó perdonar fue a mi papá por toda esa situación de vida. Y perdonar todo eso fue un proceso. Si yo no hubiera perdonado, no hubiera logrado llegar a lo que Dios quería en mi vida. Si José no hubiera perdonado, se hubiera quedado de esclavo y no hubiera sido lo que Dios quería. Muchos de los que hoy nos ven, por no perdonar, por no liberar todo eso, no vas a lograr cumplir el plan de Dios en tu vida. Cuando tú perdonas, cuando tú eres feliz, ese plan de Dios empieza a cumplirse en tu vida. Y es tan importante esto que tú estás diciendo y que por favor lo tomen en cuenta, porque a veces no sabemos prepararnos para ese llamado de Dios cuando ya Dios nos llama a su presencia, ¿verdad? Yo te escucho y comparo algo que a mí me pasó, ¿verdad? Y entendí esto que tú estás diciendo, lo importante del perdón. A veces no solo tenemos que perdonar a quienes nos han lastimado o nos marcaron de una manera trascendental en nuestra vida, sino también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por habernos equivocado en algún punto de nuestras vidas. Y cuando uno logra perdonarse, se libera de una manera tan grande que no importa ya todo lo que venga. O sea, uno ya está centrado en lo que uno quiere, ¿verdad, Araceli? ¿No te ha pasado? Por supuesto, perdonarse a uno mismo, porque el perdón viene sobre nosotros mismos primero, y amarnos, y ahí sí que todo, como dices tú, si perdonamos, vamos a ser felices y lo reflejamos con una simple sonrisa, que verdad, la felicidad que llevamos dentro. La felicidad es una tarea interior. Y bueno, ya estamos terminando esta valiosa entrevista, pero Francisco, dos cosas. Seguramente de los proyectos que tú nos acabas de mencionar de los retiros, por favor ahí nos dices para poder replicar esto que va a ser de mucha bendición para muchas personas. ¿A dónde te pueden seguir las personas que te están viendo si quieren saber algo de ti? Y también de qué edad son aceptadas las personas, los jóvenes sobre todo, pues. Claro, muchas gracias. Uno Más para Cristo GT en Facebook, es nuestra página. Uno Más para Cristo GT en Facebook. En Instagram, Uno Más para XTO, que es la abreviatura de Cristo, ¿no? Uno Más para XTO. Por ahí nos pueden seguir. La mayoría de eventos que hacemos son para jóvenes, un poco más como jóvenes adultos. Yo hago la broma, ya así pasaditos de maduros, por ahí tirando a chucos. Yo hago la broma de 25, 30, 35, por allá. En la página vamos publicando los eventos. Son distintos tipos de eventos orientado a distintos públicos. Segmentamos mucho, creemos que es bueno segmentar mucho. Por ejemplo, el de solteros, específicamente para solteros. Hacemos otro de enamorados, para novios. Hacemos otro para matrimonios. Ahí vamos ahí. Entonces, vamos como orientando. Entonces, la mayoría son de 20 para arriba. El apostolado se ha caracterizado mucho por hacer retiros distintos. Mucha gente que llega a los retiros dice, no creo que esto sea un retiro, porque lo hacemos en un Tikal Futura, lo hacemos en un auditorium, ponemos luces, pantallas. Creemos que evangelizar a las nuevas generaciones tenemos que hacerlo con todo lo de hoy. Y entonces nuestra forma de hacer un retiro, de verdad, la gente no cree que pueda hacer un retiro, porque son conceptos muy distintos y se llevan una vivencia increíble. Llegan con un criterio pensando que un retiro, pues aquellos retiros que hemos visto clásicos, llamémosle de alguna forma, que siguen siendo funcionales, pero nosotros y a la gente que les damos este material, le damos este contenido, creemos que son personas que están peleados con la iglesia.
están peleados ya con Dios por alguna razón, se aburrieron de lo que habían vivido y entonces tratamos de hacer eventos muy diferentes, completamente distintos. Ok, qué lindo, gracias Francisco. Te podemos escuchar por Spotify también, ¿verdad? En Spotify, Francisco Quintana, ahí ya hay algunas canciones, vienen más canciones. Hermosas, yo ya las he escuchado y me han servido, de verdad. Bendito sea Dios. Y pues bueno, en las redes sociales también Francisco Quintana Oficial y por medio de la del apostolado, que es la que más manejamos, ahí ponemos todo lo que hacemos. Si ustedes ven, ahí están nuestras publicaciones de todos los eventos. Muchísimas gracias. De verdad, a todos los que nos están viendo, les queremos agradecer por su amable sintonía. Compartan, síganos. Francisco, ha sido muy valioso tu aporte, tu presencia. Gracias. Y le damos gracias a Dios porque pudiste venir, que ya te ibas a quedar en el extranjero por poco. Casi. Pero aquí estás en Guatemala. Bueno, queremos desearles a todos unas felices fiestas de Navidad. Que Dios los bendiga, que la paz reine en su hogar, salga de la zona de confort y busque ese camino de Dios. Aquí hay pues testimonios de verdad de que pues se puede. Hay que empezar nuevas historias, nuevos capítulos de su vida. Todos estamos llamados a salir adelante, como lo dijo Francisco, ¿verdad, Araceli? ¿Qué mensaje quieres dar tú a nuestros televidentes? Pues aquí desearles unas felices fiestas, pero sobre todo tener a Jesús en nuestro corazón y ser felices. Si podemos ayudar a una persona, pues lo hagamos. Así como dice Francisco, no necesitamos de una foto, pero el de ahí arriba no se queda con nada. Sí, podemos ayudarnos a nosotros mismos, eso es importante. Cuando tú te ayudas a ti mismo, tú puedes seguir en ese camino que tú buscas, puedes ver muchas cosas que tal vez antes no entendías y puedes avanzar, puedes perdonar, puedes sanar muchísimo dentro de tu corazón y que hayas vivido. A nuestra familia de TVGT, a todos nuestros compañeros, feliz Navidad, que la pasen muy bien. Y usted que nos está sintonizando fuera de Guatemala, un abrazo fraternal del programa Al Objetivo. Nos vemos el próximo jueves. Feliz Navidad. Nos vemos el jueves.